Bueno, vamos a dar por comenzada la clase del día de hoy. Mi nombre es René Vidal Morales, soy residente de tercer año de Medicina Interna y el tema a tratar el día de hoy es eritema multiforme, así como el complejo síndrome de Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica. Bien, vamos a comenzar con el primer tema, que sería eritema multiforme. Como definición vamos a tener que esta es una dermatosis aguda, mucocutánea, autolimitada e inmunopatológica. Se considera también como un síndrome de hipersensibilidad tardía por factores múltiples. Y las lesiones cutáneas son acrales, suelen ser centrípetas, simétricas y polimorfas. Y están constituidas por eritema, pápulas, vesículas, ampollas e incluso llegan a formar placas urticariales. Todo depende de su tiempo de evolución. El tiempo de evolución más o menos de esta afección va de 2 a 4 semanas. Aquí en la imagen, representando pues una imagen típica de una lesión por eritema multiforme. Vemos cómo tiene una base eritematosa y cómo forma la característica lesión en diana o lesión en tribal blanco. Vemos que tiene un centro eritematoso de un halo hipocrómico y contiene otro halo eritematoso, dando este aspecto clásico de la lesión del eritema multiforme, ¿no? Vemos aquí en la imagen, vemos aquí en la imagen varias lesiones típicas, las cuales en este caso pues, están localizadas en la palma de la mano de un paciente, ¿no? Sí. Bueno, continuando, respecto a la esta acción pues, se puede presentar en cualquier edad. Sin embargo, pues, es más común entre los 20 y los 40 años de edad y tiene predominio en varones, aproximadamente en una proporción 3:1. ¿Se está escuchando bien? Se está cortando el audio. Uy. ¿Qué se podrá hacer? Mejor. ¿Me pueden decir si se escucha mejor? Un poco. Bueno, ya me moví del lugar, voy a continuar, ¿ok? Bueno, en cuanto a la etiología, su principal etiología van a ser las infecciones, sobre todo tipo virales. Vamos a tener como principal agente etiológico en casi la totalidad de los casos al virus herpes simple. Sin embargo, también se ha asociado a virus de hepatitis C y algunas bacterianas, principalmente micoplasma dentro de este grupo, ¿no? Sin embargo, también agentes como lepra o micóticas como candidiasis vulvovaginal o algunos parasitarios se han encontrado como agentes causales de etiología. Sin embargo, también hay algunas bacterias y vasculitis que se algunos factores físicos como alteraciones endocrinas y también como reacciones medicamentosas que no son tan comunes en este caso y más o menos es de 1 a 3 semanas posterior al contacto con el fármaco. Dentro de los fármacos principalmente asociados a multiforme tenemos las sulfamidas, la penicilina, las pesticidas,
heroína, carbamazepina, paroxetina y las testosteronas. Y también, pues todos aquellos que no se engloban dentro de este, que no se encuentra la asociación a alguno de estos otros agentes, pues se catalogan dentro del rubro de la etiología idiopática, ¿no? Bien, en cuanto a la patología de esta enfermedad, pues está clara completamente. Y se puede entender la etiología, ¿no? Pero esto que tiene esta afección una relación con el antígeno leucocitario humano de QV1 0301. Y se ha propuesto un mecanismo en contexto de la infección simple, ¿no? En el cual se propone que el virus es fagocitado por precursores de las células de Langerhans, las cuales después de haber fagocitado el virus viajan a la epidermis y depositan fragmentos virales a los queratinocitos. Y posteriormente, debido a estos fragmentos virales que están en los queratinocitos, hay un reclutamiento en células CD4 y hay una producción de interferón gamma. Esto va a desencadenar una carga inflamatoria a nivel de los queratinocitos, lo cual finalmente va a llevar a una lisis de estas células. Pues esto va a llevar a un daño epidérmico y a mover un infiltrado inflamatorio a nivel de la piel, ¿no? Es un punto que tiene. En cuanto de pues suele tener un inicio repentino y inicia pródromos generalmente, los cuales se vienen fiebre, dolor de garganta, tos, malestar general, que si se dan cuenta son síntomas comunes de cualquier otra afección, ¿no? No son específicos. Y se va a manifestar con mayor frecuencia con lesiones tanto a nivel cutáneo como a nivel mucoso. Sin embargo, también se pueden presentar lesiones cutáneas solas, ¿no? El cuadro relacionado con el virus herpes simple predomina principalmente en extremidades y hay lesiones en diana o incluso presencia de pápulas. Y el cuadro relacionado con fármacos, aquí las lesiones suelen ser difusas, centrípetas, más extensas y de una coloración más púrpura. Aquí en la proyección pues vemos dos imágenes de diferentes presentaciones de un eritema multiforme. En la imagen de arriba apreciamos las lesiones en diana, ¿sí? Como las primeras que observamos, pero aquí están tendiendo a confluir, ¿no? Siguen teniendo pues el centro oscuro, un halo hipocrómico y posteriormente otro halo eritematoso, ¿no? Que da pues el aspecto en diana o en tiro al blanco. Y vemos cómo en sí la piel tiende a tener una base eritematosa y en algunas se alcanza a apreciar solo elevada la piel, ¿no? Dando aspecto como una
Ahí me escuchan mejor. Ok. A ver, me conecté al teléfono. Toño. Bueno, en cuanto al cuadro clínico, según su gravedad, se pueden encontrar una forma menor y una forma mayor. Este cuadro, como ya les había mencionado, suele resolverse por sí solo entre 2 a 4 semanas y puede haber muchas recaídas o ser casi constante la aparición de esta afección una vez que se presenta por primera vez. Y pues aunque las lesiones cutáneas no cicatrizan como tal, la hiperpigmentación postinflamatoria puede permanecer durante meses de la resolución, en particular en pacientes con piel oscura. Como apreciamos en la imagen, ahí en la computadora, pues vemos también las típicas lesiones en diana. Vemos las lesiones en el paciente, el cual es un paciente con piel más oscura y vemos cómo tiende ya el centro a tener aspecto necrótico, sobre todo en la porción que está cercana a los codos, ¿no? También es una forma de presentación de esta afección. Ahí se escucha ya mejor. Bien, en cuanto a las lesiones cutáneas en este padecimiento, pues suelen ser simétricas, acrales y centrípetas, como ya les había mencionado. Predominan en cara, tronco, codos, rodilla, palmas, plantas y el dorso de las manos. En estas lesiones, pues suele haber eritema, pápulas, vesículas, ampollas y lesiones urticariales. Todo depende del tiempo de evolución. Y se agrupan en placas de diferentes tamaños y formas. Y la lesión clásica, pues es la lesión que ya les comenté, la lesión en diana. Suele ser una mancha eritematosa circular que evoluciona a pápula, luego ampolla central, que se deprime en el centro por una zona de necrosis, dándole el aspecto en tiro al blanco o en diana, como se aprecia en la imagen superior. Sin embargo, bueno, estas generalmente suelen medir menos de 3 centímetros de diámetro y a veces se pueden presentar como pápulas elevadas y edematosas, lo cual se denomina como eritema papulatum, el cual se puede apreciar en la imagen inferior, en el cual vemos lesiones eritematosas papulares de base pues eritematosa, ¿no? Vemos que no tiene el aspecto clásico de tiro al blanco,
pero también se trata de eritema multiforme y pues tienden a confluir, ¿no? En este caso pues se presentan en la cara de la paciente y en el caso de arriba vemos que es en el dorso de la mano. Generalmente son asintomáticas, pero pueden generar ardor y prurito leve y tienen un tiempo de evolución de 3 a 7 días más o menos. Ok. En cuanto a las lesiones mucosas, estas suelen ocurrir en asociación con las lesiones cutáneas casi siempre. Se presenta aproximadamente en un 25 a un 60% de los casos, afectando las mucosas conjuntival, oral y genital principalmente. En estos casos, cuando hay afección de la mucosa, se presenta eritema, edema, ulceración y la presencia de pseudomembranas. La afección de la mucosa oral es la de mayor frecuencia, llegándose a presentar hasta en un 70%. En raras ocasiones puede extenderse a faringe y a tracto respiratorio superior y en estos casos pues ya se presenta un caso muy complicado, ¿no? Por afección de la vía respiratoria. En la imagen que se aprecia en la diapositiva podemos observar pues a un paciente que tiene afección del dorso de la mano con las lesiones típicas en tiro al blanco. Apreciamos que tienen un centro aparentemente como más necrótico y vemos afección de la mucosa oral. Vemos como la mucosa labial presenta pues una base eritematosa y ulcerada, ¿no? Incluso con algunas zonas como hemorrágicas, e incluso parece haber una zona ahí necrótica en el labio superior. Bien, en cuanto a los datos de laboratorio, pues van a ser inespecíficos, no es lo que tenemos que tener en claro. Sin embargo, pues si se hacen laboratoriales, podemos encontrar una leve leucocitosis, encontrar la BCG y la PCR elevada y las pruebas de funcionamiento hepático anormales. Aquí la inmunofluorescencia directa va a demostrar depósitos de fibrina y de C3 en la unión termoepidérmica y C3 e IgM alrededor de los vasos. Y en cuanto a la histopatología, va a demostrar necrosis en la epidermis, degeneración vacuolar de la basal, dermis papilar con edema e infiltrado linfohistiocítico perivascular con presencia de polimorfonucleares y eosinófilos, ¿no? En cuanto al diagnóstico diferencial de esta patología, pues les puse aquí los principales, ¿no? La urticaria, pues esta diferencia, pues esta va a carecer de zonas centrales oscuras. Las lesiones suelen ser individuales, transitorias y duran menos de 24 horas. En el síndrome de Steven-Johnson, que vamos a ver más adelante, las lesiones diana atípicas suelen ser maculares en lugar de papulares y la medicación en este caso pues es la causa más frecuente. Recordando que en el eritema multiforme la causa o el agente etiológico viral es la principal causa y como ya mencionó el doctor Guerra, pues en un 70% aproximadamente el virus herpes simple, ¿no? En cuanto al pénfigo ampolloso, las lesiones propias del eritema multiforme en esta afección pues suelen ser raras, pero en caso de que se presenten en un pénfigo ampolloso lesiones sugerentes de un eritema multiforme, la biopsia sería la que nos sacaría de dudas, ¿no? El eritema pigmentado fijo son placas eritematosas oscuras únicas o múltiples con o sin ampollas centrales o necrosis y este suele tener menos lesiones en el primer brote. Y en el pénfigo paraneoplásico es un trastorno con lesiones pues polimorfas y aquí también si llega a tener un aspecto similar al eritema multiforme, pues la biopsia y la inmunofluorescencia van a ser las que nos van a dar el diagnóstico etiológico como tal, ¿no? En cuanto al tratamiento, pues se va a dividir en dos grandes rubros. Como ya les mencioné, suele ser una enfermedad recurrente una vez que se presenta. Entonces el tratamiento se va a basar en el tratamiento en episodios agudos y en la supresión de la enfermedad recurrente. En los episodios agudos, el objetivo va a ser la mejoría de síntomas como el prurito o el dolor. Y en los episodios de recurrencia siempre va a ser el tratar de reducir la presencia de recurrencias o eliminar como tal estas apariciones del eritema multiforme de forma constante, ¿no?
Bien, en cuanto a los episodios agudos, pues primero que nada debemos de ver si se va a hospitalizar o no el paciente. Y esto principalmente lo vamos a tomar en cuenta si el paciente tiene compromiso oral, en la mucosa oral como tal, y si presenta pues intolerancia a la vía oral, lo recomendado va a ser hospitalizar, ¿no? Para que nuestro paciente no se desnutra y pues poderle dar mejores cuidados. En cuanto a la eliminación de la causa, pues siempre va a ser importante tratar de identificar el agente etiológico subyacente y de ser posible, si se identifica o se asocia, pues eliminarlo para evitar que prosiga el cuadro, ¿no?, de aparición de esta enfermedad. En el caso, por ejemplo, de que esté asociado a algún fármaco o en caso de que sea asociado a alguna infección, pues tratar la infección, ¿no?, para tratar de disminuir la aparición de estas lesiones. En cuanto a la afección cutánea como tal, pues los síntomas que les comentaba, pues principalmente es el prurito, ¿no? Y para esto pues podemos apoyarnos con la hidroxicina. También se comenta que pueden utilizarse corticosteroides tópicos de potencia media cada 12 horas en piel, en tronco y extremidades, y de potencia baja para la piel facial. El compromiso oral, cuando es no discapacitante, se puede utilizar un corticosteroide tópico de alta potencia y enjuagues bucales. Se recomienda una mezcla entre lidocaína, difenidramina y antiácidos para hacer una especie como de gárgaras en la mucosa oral y pues tratar de disminuir la sintomatología a este nivel, siempre y cuando no sea discapacitante, que no impida la deglución o incluso hasta la respiración, ¿no? Cuando el paciente ya tiene compromiso oral incapacitante, eh, la utilización de corticosteroides sistémicos está indicada. Se dice de una dosis entre 40 a 60 miligramos por día de prednisona o su equivalente y disminuirlo durante 2 a 4 semanas, ¿no? También aquí es importante pues vigilar el compromiso ocular. En caso de identificarlo, pues hay que remitir al oftalmólogo al paciente inmediatamente para disminuir las secuelas a largo plazo, las cuales suelen ser pues cicatrización conjuntival y discapacidad visual. Cuando veamos que nuestro paciente tiene afección conjuntival, está indicado el corticosteroide tópico en gotas y el lubricante ocular, ¿no? Y pues remitir inmediatamente al oftalmólogo. Y el seguimiento, pues generalmente nada más es cuando el paciente tiene afección mucosa grave. Después de que se da de alta el paciente, se recomienda darle un seguimiento a 1 o 2 semanas para garantizar pues la mejoría clínica del paciente. Cuando no tiene una afección mucosa grave, pues como ya les mencioné, el cuadro suele desaparecer por sí solo de 2 a 4 semanas y la molestia que pueden llegar a presentar pues es el prurito, la cual podemos manejar con la hidroxicina como ya les comenté, o incluso algún esteroide tópico. Ahora hablando de la supresión de las recurrencias, aquí pues es bien importante la eliminación del factor desencadenante, ya sea idiopático o una reactivación del virus herpes simple, ¿no? Aquí pues no es obligatorio como tal tratar las recurrencias. Todo va a depender con qué frecuencia se esté presentando esta afección y qué tan graves se estén presentando los episodios agudos. En base a esto pues se va a tomar la decisión entre el médico y el paciente de si se va a tratar o no se va a tratar. Existe un esquema de tratamiento cuando la etiología es de origen idiopático o inducido por virus herpes simple de 3 tipos, ¿no? La primera es la terapia antiviral oral de forma continua por 1 a 2 años. Esto en base de aciclovir, valanciclovir o fanciclovir. Como ven, pues es terapia por bastante tiempo, ¿no? Se menciona que en caso de que esta pues falle o no funcione, pues te puedes pasar también a la terapia antiviral intermitente, el cual consiste en cualquiera de los medicamentos antes mencionados, pero con un curso corto al inicio de los síntomas. Esto tratando pues, de disminuir la carga viral y pues evitar que sea de forma extensa la afección por el eritema multiforme. En caso de que todas estas terapias fallen, se menciona como opción también el uso de algunos inmunomoduladores como la satioprina, el micofenolato o incluso la dapsona, ¿no? Ya en otras causas que no sean idiopáticas o por virus de herpes simple, pues se comenta que pues siempre es preferible pues evitar el agente causal. En caso de que sea un fármaco, pues evitar el fármaco, ¿no?
Bueno, eso fue todo en cuanto a eritema multiforme. Vamos a pasar ahora al siguiente conjunto de temas, el cual es síndrome de Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica, ¿no? Los vamos a comentar en conjunto, ya que como van a ver ahorita en la definición, pues suelen definirlo como una enfermedad dentro del mismo espectro, que es un continuo de la misma y todo dependiendo del porcentaje de afección, se va a denominar como síndrome de Stevens-Johnson o necrólisis epidérmica tóxica. Bien, en cuanto a definición, pues tenemos que estas van a ser unas reacciones mucocutáneas graves y se consideran un continuo de la enfermedad y se distinguen por el porcentaje corporal afectado, es decir, la extensión del desprendimiento epidérmico. El síndrome de Stevens-Johnson se caracteriza por tener menos del 10% de desprendimiento epidérmico y la necrólisis epidérmica tóxica más del 30%. Entre el 10 y el 30% se considera que es una superposición entre estos dos, entre estas dos causas, ¿no? Entre un síndrome de Stevens-Johnson y una necrólisis epidérmica tóxica. Esta, a diferencia de la anterior, comúnmente es desencadenada por medicamentos, ¿no? Ténganlo bien presente. Y están caracterizadas por necrosis extensa y desprendimiento de la epidermis. La afección de las mucosas en este caso es mayor, es en el 90% de los casos, ¿no? A diferencia del anterior, que iba de un 25 a un 60%, aquí casi todos van a tener afección mucosa y aquí va a ser la afección de la mucosa oral, ocular, nasal, anal y genital. Y aquí histopatológicamente presentan necrosis de la epidermis de parcial a total, ¿no? Ponle en algo. Bien, en cuanto a la epidemiología de este padecimiento, pues tiene una incidencia aproximadamente, según la bibliografía, de 2 a 7 casos por millón de personas año. Y el síndrome de Stevens-Johnson suele ser más común que la necrólisis epidérmica tóxica, en una relación de 3 veces de síndrome de Stevens-Johnson por cada necrólisis epidérmica tóxica que se presente, ¿no? Esta afección va a ser más común en pacientes afectados por el virus de la inmunodeficiencia humana y en pacientes con cáncer activo. Es más común en mujeres en una relación 2 a 1, a diferencia de la anterior. Y se puede presentar en cualquier edad, puede afectar pacientes pediátricos, pacientes en edad productiva, incluso adultos mayores, ¿no? No discrimina en ese aspecto. Y tiene una mortalidad general aproximadamente de un 30%, siendo más o menos un 10% para el síndrome de Stevens-Johnson y hasta un 50% para la necrólisis epidérmica tóxica. La mortalidad en este padecimiento continuó aumentando hasta un año después del inicio de la enfermedad, como vamos a ver más adelante. Es decir, les da la afección, pasan como tal la enfermedad e incluso se ha visto que hay casos que tienen mortalidad aumentada después de un año de haber presentado esta patología, ¿no? En cuanto a la etiología, pues aquí principalmente van a ser los fármacos, como ya les mencioné. Aquí pues va a caracterizarse porque la exposición al fármaco va a ser desde hace 4 días hasta 4 semanas antes del inicio de la reacción mucocutánea. Y en caso de que ya se haya identificado que, por ejemplo, un paciente tiene o tuvo un síndrome de Stevens-Johnson por metamizol y después de que pase el cuadro, vuelva a tener una reexposición a metamizol, aquí el cuadro va a presentarse hasta 48 horas, ¿no? Entonces, dependiendo si es la primera exposición o es una reexposición, ¿no? Entonces, es bien importante que a la hora de que pues detectemos que se trata de un posible caso, hagamos bien el interrogatorio sobre pues los agentes o medicamentos que haya utilizado el paciente y recordemos que pues el umbral puede ir desde 4 días hasta 4 semanas antes de que haya iniciado el cuadro clínico. En cuanto a los fármacos, pues es muy larga la lista, ¿no? Como podemos apreciar en el cuadro azul, va desde medicamentos comúnmente utilizados como el metamizol, el fenobarbital, la carbamazepina, la motrigina, penicilina, alopurinol, sulfonamidas, AINES, nitrofurantoína, que también es muy comúnmente utilizado, el metotrexate, la teofilina, algunas quinolonas, el fluconazol,
neviparina, talidomida, tamoxifeno y el nivolumab. Y como ven, principalmente de los últimos agentes, pues son fármacos que se utilizan en padecimientos como VIH o padecimientos oncológicos, ¿no? Y vemos que esas dos poblaciones pues son las principalmente afectadas, ¿no? También se ha visto asociada a algunas infecciones, principalmente pues virus de herpes simple y Mycoplasma pneumoniae. Y algunas sustancias químicas, principalmente fumigantes y algunos aditivos de alimento. Pero como les menciono, la principal causa son los medicamentos, ¿no? En este caso. Bien, en cuanto a los factores de riesgo, pues vamos a tener, como ya les mencioné, que la infección por VIH, pues se ha visto que tiene un riesgo hasta 100 veces mayor para presentar esta etiología, ¿no? O esta enfermedad. Y el tener una malignidad activa, pues también confiere muchísimo riesgo, sobre todo en los padecimientos oncológicos de índole hematológica, dando un riesgo de 30 a 60 veces mayor para este padecimiento. Algunos factores genéticos que también se han asociado son algunos haplotipos del antígeno leucocitario humano o polimorfismos en el P450, en el citocromo P450, ¿no? También el uso de dosis altas de medicamentos, que el paciente tenga de base un lupus eritematoso sistémico o la exposición a la luz ultravioleta y la radioterapia. Se han visto como factores de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad, ¿no? En cuanto a la patogénesis, pues también no está muy clara, ¿no? Y aquí pues se ha visto o se ha tratado de achacar que todo depende de la estructura del fármaco, más los factores genéticos del hospedero, como ya mencionamos antes, pues que tenga polimorfismos en el citocromo P450 o que tenga haplotipos del antígeno leucocitario humano. Y pues aquí se achaca de repente como que la patogénesis es por el metabolismo del fármaco y que se despierta cierto grado de inmunidad, que principalmente pues es desencadenado por clonotipos de células T, ¿no? También se ha visto un poquito de efecto de hipersensibilidad retardada, sobre todo por células TCD8 y natural killer, produciendo principalmente pues el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón gamma. También se ha estudiado y se ha visto que en los pacientes con este tipo de afección mucocutánea grave tienen altos niveles de expresión de perforina, granzima B y el ligando FAS. Como vamos a ver más adelante, debido a esta presentación o sobreexpresión de estas pues sustancias, podríamos decir, se ha tratado de proponer dianas terapéuticas, ¿no? Sin embargo, lo más reciente es que se ha visto que la granulicina, que es producida por los linfocitos T, los natural killer, es el mediador clave de muerte de los queratinocitos, por lo cual pues se ha tratado de buscar como diana terapéutica el disminuir la sobreexpresión de esta sustancia para tratar pues de evitar la muerte de los queratinocitos, que son los que pues, finalmente vienen a provocar la necrosis de la epidermis, ¿no? Bien, en cuanto a la presentación clínica de este padecimiento, pues también tiene un pródromo. Va más o menos de 1 a 3 días antes de que aparezcan las lesiones mucocutáneas como tal y pues suele tener un inicio súbito con fiebre superior a los 39 grados centígrados, presenta mialgias, artralgias, cefalea, odinofagia, taquipnea y también síntomas tempranos de afección cutánea serían fotofobia, ardor conjuntival o disfagia, por lo cual pues es bien importante también a la hora de hacer nuestro interrogatorio, ¿no? Siempre pues nos debe de alertar en un paciente que presente fiebre, la presencia de la mucositis o la sensibilidad en piel y la presencia de ampollas, ¿no? Son datos de alerta a tomar en cuenta. En cuanto a las lesiones cutáneas, pues estas van a presentar máculas eritematosas, las cuales van a ser mal definidas, van a tender a coalescer, a unirse y van a tener un centro purpúrico. La piel va a estar súper sensible al tacto y va a ser muy desproporcionado a los hallazgos clínicos, es decir, a veces la piel se puede ver como pues casi normal y el paciente va a tener una hipersensibilidad, ¿no? No va a corresponder el aspecto a veces con la sensibilidad manifestada por el paciente. Suelen iniciar en cara y en tórax,
antes de expandirse en forma simétrica por el resto del cuerpo, ¿no? Generalmente van a respetar el cuero cabelludo, las palmas y las plantas, a diferencia del padecimiento anterior, ¿no? En el cual sí se afectaban palmas, plantas y el dorso de las manos. Las lesiones dianas suelen ser atípicas y con los centros más oscuros. Y con evolución suelen aparecer vesículas y ampollas y en algunos días se presenta un desprendimiento como tal de la piel. Aquí el signo de Nikolsky y la propagación de las bulas va a estar presente y el aspecto final de esta patología va a ser similar a una lesión térmica extensa, ¿no? Vemos ahí en las imágenes, en la imagen superior, pues se aprecia en la región del brazo, hay más o menos región axilar, como ya pues es un paciente que presenta ya lesiones en estadio más o menos avanzado, ya fueron varias lesiones que tendieron a coalescer. Vemos cómo presentan un centro eritematoso, purpúrico, oscuro, con un halo de repente hipopigmentado y cómo tienden a confluir y cómo presenta ya la presencia de ampollas en la parte inferior y en algunas zonas como incluso se ve que si le pasas el dedo seguro se desprende la piel, ¿no? Como se ve arrugadito en la parte superior. Y en la parte de abajo ya vemos un estadio pues más avanzado de la enfermedad en el cual ya se está presentando el desprendimiento como tal de la piel. Bien, en cuanto a las lesiones de la mucosa, pues puede preceder o seguir a la erupción de la piel, es decir, puede ir antes o después de la afección en la piel. Aquí pues hay la producción de costras, las cuales van a ser dolorosas y erosiones en cualquier superficie mucosa. Aquí a nivel oral principalmente se presentan erosiones hemorrágicas, las cuales suelen ser dolorosas con la presencia de pseudomembranas de color blanco o grisáceo. La afección ocular generalmente presenta datos de conjuntivitis grave, en la cual se acompaña de secreción purulenta e incluso puede avanzar hasta una ulceración corneal. A nivel urogenital, principalmente se presentan con uretritis, erosiones genitales e incluso la formación de adherencias, ¿no? La afección tanto faríngea como esofágica suele ser con menos frecuencia que las anteriores y la intestinal suele ser rara, sin embargo también se puede presentar. En las imágenes de la diapositiva, en la superior, pues vemos la afección de la mucosa oral, vemos cómo son lesiones hemorrágicas que incluso presentan zonas como de necrosis, ¿no? Y una pequeña pseudomembrana grisácea en la parte inferior. Y vemos en la imagen de abajo un paciente con síndrome de Stevens-Johnson con presencia de conjuntivitis. Vemos la inyección conjuntival en todo lo que es la conjuntiva y vemos incluso como a nivel del canto hay una pequeña presencia de secreción purulenta. Bien, en cuanto a los hallazgos de laboratorio en esta enfermedad, aquí pues podemos encontrar anemia y linfopenia, las cuales suelen ser comunes, ¿no? Y la neutropenia, aquí hay que prestar atención porque 1 de cada 3 pacientes suele presentar una neutropenia y esto es un indicador de mal pronóstico. Aquí también pues existe por el desprendimiento de la piel como tal una pérdida masiva de líquido transdérmico y por la necesidad de reparar del cuerpo pues esas lesiones se promueve un estado hipercatabólico y estas dos situaciones pues nos van a llevar a que ocurra un desequilibrio hidroelectrolítico, un aumento en el nitrógeno ureico, un aumento de la glucemia y un estado de hipoalbuminemia, ¿no? Entonces ahí pues tenemos que prestar mucha atención. También el paciente pues puede presentar elevación de transaminasas más o menos de 2 a 3 veces el límite superior normal, ¿no? Son los hallazgos que podemos encontrar en laboratorio. En cuanto al curso clínico de la enfermedad, pues la fase aguda va más o menos entre 8 a 12 días y la reepitelización como tal va a comenzar después de varios días y toma más o menos de 2 a 4 semanas para repitelizarse. Eso tomando en cuenta que nuestro paciente pues va a contar con los niveles adecuados de albúmina y de proteína para tener el sustrato para poder
pues repitelizar, ¿no? Por eso tenemos que estar abusados ahí en cuanto a la nutrición del paciente. Y pues puede haber descamación gradual de la piel que no se haya desprendido inicialmente e incluso puede haber desprendimiento de las uñas, ¿no? Con el paso del tiempo. En cuanto al diagnóstico, pues va a ser clínico, ¿no? En base a todo lo anterior que les comenté, se va a hacer el diagnóstico. Y siempre es importante identificar la posible causa y el retiro del agente como tal, ¿no? Vimos que la principal causa son los fármacos, entonces eliminar el fármaco para evitar que se perpetúe el daño. Aquí la biopsia de piel nos puede ayudar. En estadios iniciales, pues pueden apreciarse los queratinocitos apoptóticos en la capa basal y la presencia de infiltrado perivascular en la dermis papilar por linfocitos T. Ya en casos que se tome la biopsia en estadios avanzados, pues ya vamos a poder apreciar la necrosis epidérmica de espesor total, ¿no? Y la inmunofluorescencia directa aquí siempre va a ser negativa, lo cual en los casos en los que tengamos duda, pues nos va a ayudar a hacer la diferencia, ¿no? Y pues siempre tenemos que solicitar la biometría hemática, química sanguínea, electrolitos séricos, pruebas de funcionamiento hepático, BCG, PCR, tomar cultivos a estos pacientes y radiografía de tórax. Esto con el fin de pues los hallazgos que ya mencionamos y también pues descartar que el paciente tenga un foco infeccioso activo y poderle dar un seguimiento, ¿no? Porque como vamos a ver más adelante, el paciente en su manejo pues es un poquito prolongado y siempre tenemos que estar sobre encima de las complicaciones que pueden presentar, que vamos a ver ahorita más adelante. Bien, como les mencioné en cuanto a las complicaciones debido al cuadro clínico que ya les presenté anteriormente, el paciente puede caer en choque hipovolémico, en un desequilibrio hidroelectrolítico grave, en insuficiencia renal, presentar datos de bacteremia o incluso caer en sepsis, presentar resistencia a la insulina, recordar que el paciente va a estar en un estado hipercatabólico, puede desarrollar una neumonía, una neumonitis intersticial o un síndrome de distrés respiratorio agudo. El paciente también puede cursar con diarrea, un sangrado de tubo digestivo o incluso desarrollar una perforación intestinal. Recordando que pues la mucosa gastrointestinal también se puede ver afectada raramente, pero se puede afectar. Y el paciente pues nos puede caer en una disfunción multiorgánica. La sepsis, el síndrome de estrés respiratorio y la disfunción multiorgánica van a ser las causas más frecuentes de muerte intrahospitalaria en estos pacientes, ¿no? Entonces tenemos que cuidar mucho a estos pacientes. En cuanto al pronóstico, pues siempre es bien importante que se realice la evaluación de la extensión de la afección de la piel, es decir, el porcentaje de piel con desprendimiento y afectada mediante la técnica del porcentaje de superficie corporal afectada que se utiliza en los quemados, ¿no? La regla de los 9. Eso de forma inicial y está recomendado o se debe de hacer es aplicar la puntuación pronóstica de Scorten. Esto realizarlo en el día 1 y en el día 3. Esta puntuación pronóstica de Scorten pues nos habla de la tasa de mortalidad de nuestro paciente dependiendo de la presencia o ausencia de 7 factores, ¿no? Los cuales van a ser positivos si el paciente tiene una edad mayor a 40 años, si tiene una malignidad presente, si tiene más del 10% de la superficie corporal afectada, si tiene una frecuencia cardíaca mayor de 120 latidos por minuto, un BUN mayor a 28 miligramos sobre decilitro, una glucemia mayor a 250 miligramos sobre decilitro o un bicarbonato sérico menor a 20 milequivalentes por litro, ¿no? Cada factor que esté presente va a otorgar un punto y su ausencia pues ningún punto, ¿no? Entonces, después de que hagamos la aplicación de esta puntuación, dependiendo del puntaje que nos dé, como vemos en el cuadrito verde, dependiendo de los puntos, pues nos va a hablar de la mortalidad que va a tener nuestro paciente y vemos cómo aumenta de forma bastante importante de tener 0 o ningún punto a tener 3 puntos, como la mortalidad aumenta de un 3%, por ejemplo, hasta un 35%, ¿no? En el que el paciente que llega a presentar más de 5 puntos, pues es muy probable que muera, llegando a tener una mortalidad estimada hasta un 90%, ¿no? Entonces, bien importante no olvidar cuando tengamos un caso, aplicar el test al día 1 y al día 3, ¿no? Y esto nos va a hablar del pronóstico del paciente.
En cuanto al diagnóstico diferencial, no nos vamos a detener mucho aquí, nada más mencionar que pues el eritema multiforme puede ser puede presentarse como un caso que es similar a este tipo de lesiones mucocutáneas graves. También la eritrodermia pues se pudiera llegar a confundir, sobre todo en estadios iniciales. La presencia de una pustulosis exantemática generalizada aguda también, así como algunas erupciones fototóxicas, sobre todo por la presencia pues de la base eritematosa extensa y pues presencia incluso o desarrollo de algunas ulceraciones pudieran llegar a confundirnos. También está el síndrome de piel escaldada por estafilococos, principalmente en niños, también pudiera confundirnos un poco en el diagnóstico, y el pénfigo paraneoplásico nuevamente pues aparece también aquí como un diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces siempre apoyarnos de la clínica y de la biopsia en caso de que tengamos dudas. En cuanto al manejo, pues bien, son una serie de medidas, ¿no? Principalmente es identificar y suspender los fármacos potencialmente infractores, ¿no? Esto se ha visto que cuando identificamos y suspendemos el fármaco asociado o los fármacos que potencialmente pueden ser asociados a este padecimiento, se reduce un 30% la mortalidad, ¿no? Entonces es súper importantísimo que hagamos esto. Pues se recomienda que la atención de estos pacientes sea en la unidad de cuidados intensivos o la unidad de quemados por el tipo de manejo que requieren, ¿no? Y descuidados. También se recomienda el cuidado de heridas. Pues se ha recomendado, o hay diferentes, pues vertientes, ¿no? Hay quienes apoyan la presencia de uso de gasas nanocristalina, hay quienes prefieren la gasa vaselinada, hay quienes refieren los aseos quirúrgicos o incluso quienes promueven los apósitos biológicos. En cuanto a los apósitos biológicos, se refieren a que si hay desprendimiento de la piel, o sea, tratar de no quitar esa pielecita, sino que mantenerla en el paciente, y a esto le llaman el apósito biológico, ¿no? La temperatura en la que el paciente va a estar expuesto se recomienda de 30 a 32 grados centígrados. Esto con el fin de evitar el gasto calórico excesivo, ya que tenemos que nuestro paciente pues va a estar en un estado hipercatabólico, ¿no? Aquí va a ser también bien importante el control del dolor. Se recomienda pues el uso escalonado de la analgesia. Podemos basarnos en el propuesto por la OMS, ¿no? Del escalonado, y pues está indicado el uso de opiáceos en caso de ser necesario. Aquí va a ser bien importante la monitorización del paciente y la identificación oportuna y el tratamiento de las infecciones, ¿no? Porque como vimos, pues va a ser una importante causa de mortalidad, y pues vamos a tener a nuestro paciente pues sin la capa de protección de la epidermis, entonces es más probable que adquiera pues una infección. Y al estar ya dentro de un ambiente hospitalario, pues suele asociarse a que el paciente obtenga infecciones por Staphylococcus aureus multidrogoresistente o incluso Pseudomonas aeruginosa también pues multiresistente, ¿no? Entonces siempre estar bien abusados, checando signos o datos de infección temprana para pues iniciar tratamiento empírico, la toma de cultivos y pues el guío de la antibiótico-terapia mediante los cultivos, ¿no? Aquí se va también pues se maneja que el paciente debe tener una uresis meta de 0.5 a 1 mililitros kilogramo hora, y que los líquidos se deben de manejar de 0.7 mililitros por kilogramo por el porcentaje de superficie corporal afectada, y también proporcionar albúmina al 5% a dosis de 1 mililitro, por kilogramo por el porcentaje de superficie corporal afectada. Aquí el manejo, pues, no solamente le corresponde al dermatólogo o al internista o al terapista, ¿no? Sino que es un manejo multidisciplinario. Como vimos, pues el paciente pueda tener afección pues, en toda la piel, y pues afecta también las diferentes mucosas del organismo, ¿no? Entonces también va a involucrar de repente a lo mejor al ginecólogo, al cirujano general para los aseos quirúrgicos, puede también envolver al urólogo, al oftalmólogo, al otorrinolaringólogo, ¿sí? Además de pues el dermatólogo, el internista y el terapista, ¿no? Como ya les mencioné, es bien importante calcular el puntaje pronóstico de Scorten en los días 1 y 3 de hospitalización, y considerar terapia sistémica adyuvante dentro de las primeras 24 a 48 horas de la presentación para que ésta tenga un efecto
realmente positivo sobre el paciente, ya que estas terapias pues no son inocuas, ¿no? Entonces siempre, o sea, inicialmente dentro de las primeras 24 a 48 horas y principalmente va a ser con el uso de inmunoglobulina intravenosa, algún inhibidor del factor de necrosis tumoral alfa o la ciclosporina A. En cuanto a las terapias adyuvantes, pues podemos tener a los corticosteroides sistémicos, los cuales pues hasta el momento como tal no han demostrado una ventaja de supervivencia de si se usan o solamente se realizan, perdón, el manejo previamente descrito, ¿no? Está como muy, todavía no claro, como que sí se ha visto de repente como que sí causa un beneficio, pero pues los estudios que se han realizado han sido en muy poca población y pues el clásico de que se requieren pues mayores estudios para ver si realmente funciona o no funciona, ¿no? Aquí el problema con los corticosteroides sistémicos pues es que aumentan el riesgo de sepsis y catabolismo proteico y disminuyen la tasa de epitelización y pues es todo lo que eh, de por sí solo el paciente pues tiene y si le damos una ayudadita con el corticosteroide sistémico pues hay que considerar que podemos afectarlo de repente más que beneficiarlo, ¿no? Entonces es seleccionar bien los casos en los que los vamos a utilizar. También está la inmunoglobulina intravenosa, la cual pues está basada en el principio de que saturar los receptores FAS, el ligando del FAS, con inmunoglobulina IB, ¿no? Este es el principio por el cual se empezó a utilizar la inmunoglobulina IB. Como ya les mencioné en la fisiopatología, pues había una sobreexpresión de estos ligandos FAS, ¿no? Sin embargo, pues también no se ha visto como tal un beneficio sobre la mortalidad estadísticamente significativa, hay poca evidencia que apoye su uso y los efectos adversos de la inmunoglobulina pues incluyen complicaciones renales, hematológicas e incluso trombóticas. Entonces pues también está como que usarlo a conciencia, ¿no? También tenemos la posibilidad de los inhibidores de los factores de necrosis tumoral alfa, como el etanercept o el infliximab, los cuales pues se basan su funcionamiento en que detienen la progresión del desprendimiento de la piel e incluso pueden llegar a inducir la reepitelización. Se ha visto que dan cierta mejoría en la supervivencia, pero pues la clásica, ¿no? Se necesitan más estudios para ver si realmente funcionan o no funcionan, si están recomendados o no como tal, ya que pues también no son inocuos, ¿no? Y pues esto pues se basa pues en el concepto de que en cuanto a la fisiopatología, pues hay una sobreexpresión de factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Como vimos anteriormente por las células natural killer y los linfocitos TCD8. También está recomendada la ciclosporina A, la cual actúa inhibiendo la activación de las células T, que como vimos pues son las principales células efectoras, ¿no? Aquí la dosis recomendada va de 3 a 5 miligramos por kilogramo día y esta se ha visto que puede retrasar como tal la progresión. Sin embargo, como tal del todo, pues no ha sido estadísticamente significativo, ya que pues no es un padecimiento muy común y pues las series de casos que se han realizado pues no han sido con pacientes suficientemente grandes o estudios bien realizados para poder dar una significancia estadística, ¿no? Pero se ha visto tendencia a retrasar la progresión de la enfermedad cuando se proporciona este tratamiento dentro de las primeras 24 a 48 horas. Y también pues se ha propuesto la plasmaféresis como un eliminador de mediador citotóxico, pero sin embargo se ha visto que pues también datos no estadísticamente significativos como tal. En una última revisión que vi, los que más estaban así como que despuntando como posibles tratamientos era el uso de corticosteroides sistémicos y la ciclosporina A, pero sin embargo pues se ocupaban más estudios para poder apoyar un poco más al uso de estas terapias adyuvantes, ¿no? Que como se menciona son adyuvantes. El manejo en sí del paciente va a ser con las medidas antes mencionadas, ¿no? Que principalmente serían de soporte. Y finalmente, pues el pronóstico de nuestro paciente, pues siempre va a depender del grado de afección cutánea. El grado de afección cutánea va a ser el principal factor de riesgo de mortalidad dentro de los 90 días posteriores al inicio de la enfermedad.
Y aquí es importante tomar en cuenta que la recurrencia puede ocurrir si el paciente se vuelve a exponer al fármaco causante. Entonces ya el fármaco, una vez que se identifica, debe quedar prohibido para el paciente, ¿no? Y el riesgo de muerte sigue siendo alto más allá de los 90 días y hasta un año después del inicio de la reacción. Y va a estar influenciado principalmente por la edad del paciente y la presencia de que el paciente tenga comorbilidades. Y las tasas de muerte van desde el 23% a las 6 semanas de iniciado el cuadro y pueden aumentar hasta un 34% después de un año de que el paciente se da de alta, ¿no? Como vemos, es una afección que incluso pues sigue presentando mayores tasas de mortalidad hasta un año después de que se presenta el cuadro clínico. Sí se está cambiando la pantalla con ustedes. Debería estar ahorita el encabezado de secuelas a largo plazo. ¿Me pueden decir, por favor? Sí, Ok, se está viendo bien las ok. diapositivas. Es que en la pantalla de mi teléfono no se ha cambiado, pero en la de la computadora sí. Sí, se ha cambiado bien todo desde que empecé a verlo. Ok, muchas gracias. Bueno, en cuanto a las secuelas a largo plazo en esta afección, pues vamos a tener que van a ser de índole principalmente pues de las mucosas, ¿no? Empezando por las secuelas a largo plazo a nivel cutáneo, pues estas van a ser frecuentes y van a incluir la presencia de hipo o hiperpigmentación posinflamatoria. Va a haber también zonas de cicatrización, va a haber la presencia de nevos eruptivos, un crecimiento anormal de las uñas cuando existe el desprendimiento de estas. Incluso el paciente puede presentar prurito crónico. En cuanto a las secuelas oftalmológicas a largo plazo, pues son bien comunes, hasta un 50 a un 90% cuando los pacientes llegan a tener afección ocular aguda, ¿no? Y pues las secuelas van desde un ojo seco, fotofobia, triquiasis, neovascularización de la córnea, queratitis, blefarón, e incluso cicatrices corneales que van a conducir a la discapacidad visual o que incluso pues en raras ocasiones pueden llevar a la ceguera. En cuanto a las secuelas orodentales, pues el paciente puede referir molestias bucales, sequedad en la boca, inflamación de la gingival y presencia incluso de sinequias, ¿no? O mayor tendencia al desarrollo de caries y de enfermedad periodontal. En cuanto a las genitourinarias, puede haber aglutinación labial en el caso de las mujeres, estenosis introital, sequedad vaginal, dispareunia, incluso retención urinaria y hematocolpos, ¿no? Entonces es bien importante que a estos pacientes se les esté dando un seguimiento y como vimos, pues es multidisciplinario, ¿no? Tanto en el momento agudo como posterior es importante que tenga un seguimiento multidisciplinario para la detección oportuna de estas secuelas y pues tratar de mejorar las condiciones del paciente lo más posible. Finalmente, a nivel pulmonar, el paciente puede desarrollar bronquitis o bronquiolitis crónica con cambios obstructivos, incluyendo una bronquiolitis obliterante o una bronquiolitis obliterante con neumonía organizada. Puede desarrollar incluso bronquiectasias o trastornos obstructivos. Y pues eso sería todo en cuanto a la exposición de estos temas, ¿no? Aquí están las referencias bibliográficas. No quise ponerlas en cada diapositiva para no evitar sobrecargar las diapositivas, ¿no? Bueno, no sé si tengan algún comentario, alguna duda respecto al tema. Bien, yo voy a hacer un comentario muy breve también. Desde que yo empecé a ver la plática, yo estaba en otra plática, desgraciadamente, que estaba viendo desde antes que empezaran ustedes y no me podía salir de la plática esta. Digo, las dos pláticas eran interesantes, pero de igual manera la otra empezó primero y entonces tuve que terminar de ver la otra.
Aquí yo cuando entré, pues ya iban un poquito avanzados en la plática, pero al parecer la plática fue sobre, no sé, eritema polimorfo, me imagino, Sí, eritema Steven Johnson y multiforme, Steven necrosis Johnson y epidérmico tóxica, necrólisis ¿no? epidérmica tóxica. Ujú. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Entonces, a mí me pareció, todo lo que yo vi, me pareció una plática muy bien preparada, muy bien especificada, todo acerca de todo lo que se tiene que ver en esto. En estas patologías, afortunadamente para nosotros en dermatología, este, son problemas serios, son problemas de vida o muerte y que gracias a Dios ustedes están al pendiente también con estos pacientes, porque sin el apoyo de ustedes sería un poquito difícil manejar un paciente como estos. De nosotros tenemos que recibir, de ustedes tenemos que recibir el apoyo en cuanto a la cuestión de todos los apoyos, todos los soportes que tienen que darnos ustedes en estos padecimientos, sobre todo en lo que es Steven Johnson y necrosis epidérmico-tóxica, debido a todas las alteraciones que existen. Si ustedes se fijan, hay unas alteraciones importantísimas, hay problemas de todo lo que son mucosas, de piel en general, hay trastornos de los líquidos, hay trastornos de procesos infecciosos. Y aquí el hecho de que ustedes estén ahí a un lado de nosotros es bien importante porque ustedes son los que van a sacar más que nada adelante al paciente por todo lo que ponen como soporte, el manejo de los líquidos, el manejo de los procesos infecciosos y todo esto es lo que a ustedes les corresponde y creo que sin ello no saldríamos muy bien librados con estos pacientes. Son pacientes difíciles en los que en ellos encontramos una gran afección de piel y mucosas. En los pacientes de Steven Johnson es donde nosotros vemos la mayor cantidad de afección a nivel de mucosas o los que empiezan con problemas a nivel oculares, bucales, genitales y demás. Y en la necrosis epidérmico-tóxica lo que vemos es más afección a nivel de piel en general. Son lesiones más extensas que requieren el manejo de líquidos y de todo esto, electrolitos y demás. Entonces, sí es importante el apoyo de las demás, por eso este es un manejo multidisciplinario con la cuestión de necesitamos oftalmólogo que esté al pendiente de las mucosas oculares, necesitamos ginecólogos, necesitamos urólogos y sobre todo necesitamos de ustedes los internistas porque son los que nos brindan el mayor apoyo para el manejo de ellos. Sí tienen que estar muy al pendiente ustedes con ellos, porque entre más pronto se detecte el problema de un síndrome de Steven Johnson o de una necrosis epidérmico tóxica, mejor le va a ir al paciente. Necesitamos ver cuáles son los agraviantes que tenemos para esto. Si el problema que hizo que se presentara estos problemas es un medicamento, entre más rápido lo detectemos es mejor para el paciente, ¿no? Ahorita todos estos medicamentos que se nombraron, todo lo que son los antiinflamatorios no esteroideos, últimamente yo he visto mucho paciente con problemas de Steven Johnson, no mucho, algunos pacientes con problemas por la lamotrigina. Antes veíamos mucho por carbamazepina, por sulfas y demás, pero ahorita he visto mucho con la motrigina y el último que vi fue por el halopurinol. Entonces, entre más temprano se detecte cuál es el medicamento que nos está causando el problema, es mejor porque se va a suspender ese medicamento y al paciente le va a ir mejor. ¿Sí? En cuanto a la cuestión del manejo, la verdad es que es un caos esto del manejo con ellos. Lo que más nos va a ayudar son las cosas de soporte que ustedes nos dan y le dan al paciente, porque en realidad lo que son los tratamientos a base de los esteroides, yo la verdad
trato de no usar los esteroides. No se ha visto que tengan, la verdad, un efecto muy benéfico para los pacientes. En algunos, cuando veo ya algunos de mis compañeros internistas, sí, ya le metieron esteroide y que dicen, no, pues le va a ir bien y afortunadamente y gracias a Dios les va bien a los pacientes, ¿no? Les ha ido bien. Pero en realidad los esteroides yo trato de evitarlos lo más que se pueda. La inmunoglobulina es algo de lo que más se está usando actualmente con efectos benéficos para el paciente, pero en realidad entre menos le metamos cosas como esto, el uso del etanercept, el infliximab, yo nunca he manejado uno con etanercept ni el infliximab para esto. He manejado esto, pero con otras patologías, pero no con los pacientes con Steven Johnson o necrolisis epidemicotóxica. La ciclosporina, la verdad, yo no la he utilizado tampoco. Entonces, prácticamente esteroides y la inmunoglobulina es lo que más se ha visto que se puede utilizar con ellos, pero a veces nos vienen a complicar la existencia, sobre todo los esteroides, porque pueden llegar a provocarnos problemas de infecciones agregadas, ¿no? O facilitan pues la cuestión de infecciones agregadas. Entonces hay que recordar que estos pacientes, el problema por el que más se nos van es por las infecciones agregadas, ¿verdad? Y por lo que decíamos de ¿cómo se llama? Ay, se me fue ahorita. Pero el problema principal son lo de la sepsis exactamente y los problemas pulmonares, ¿no? Esto es lo que más nos llega a matar al paciente. Y por supuesto, pues la disfunción multiorgánica, como decía aquí el doctor. Creo que sí tenemos que estar muy al pendiente porque estos pacientes sí se nos van y se nos van y se nos van. Entonces necesitamos siempre estar muy al pendiente con ellos, sobre todo con las infecciones y los problemas respiratorios. Entonces, acuérdense que ustedes son la base principal para tratar a estos pacientes. Hay veces que nosotros los detectamos o ustedes los detectan a tiempo y entre más rápido se detecten, entre más rápido se encuentre cuál es la causa del problema, es mejor. Y es mejor tanto para nosotros, porque se nos complica menos el problema, y es mejor para el paciente porque tienen mejores pronósticos, ¿no? Entonces, ese es mi comentario. No sé si hay algún otro comentario, pero ese sería el comentario. Y discúlpenme, pero por la cuestión de llegar tarde ahí a la sesión, pero tenía yo la otra sesión. Y discúlpenme porque ahora sí me voy a retirar porque ya tengo la consulta. Mil Muchísimas disculpas. gracias, doctor. Creo que es la última plática. Sí, es la última ya, doctor. Pues fue un placer estar con ustedes, compartir un poquito esto con ustedes y espero que les vaya muy bien en todo esto. Muchas gracias por todas sus aportaciones, doctor, y su experiencia. Al contrario, gracias a ustedes por escucharme. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hola, buenas tardes. Hola, Laurita. Hola, Vidal, muchísimas felicidades por tu expo. Se me hizo que estuvo muy completa y qué bueno que se pudo dar ese tema. Yo comentaba con Alemán que es un tema súper bonito, a mí me gusta muchísimo y que aparte yo creo que es uno de los temas con los que ustedes como internistas pueden tener mayor contacto. Entonces, muchas felicidades, creo que estuvo súper bien. Nada más cosas muy puntuales en cuanto al eritema polimorfo o el multiforme. De manera de teoría, pues saber que existe el mayor y el menor y que solamente lo vamos a diferenciar esos de acuerdo a la afectación que tengan de las mucosas y si tienen también alguna manifestación sistémica. Bien lo dijiste, el virus del herpes simple hasta en un 90% de las veces va a ser el agente causal, nada más que ahí yo leí algo un poquito diferente a lo que comentaste tú. Generalmente el tratamiento para el herpes simple no es como que tan necesario ahí porque la enfermedad afortunadamente se autolimita en semanas, alrededor de 2, 4,
los pacientes ya están sin lesiones, entonces casi siempre el tratamiento pues es sintomático, y a veces pues no es como que tan necesario, ¿no? Ya una vez que nosotros veamos que el paciente ya lleva varias episodios en el año, pues allí ya es cuando optamos por tratar el herpes simple. Ujú. Para que ustedes puedan diferenciar entre el síndrome de Stevens-Johnson y eso, casi siempre en el multiforme, ahí afecta más a las superficies extensoras, o sea, se van sobre todo a las extremidades y afecta palmas y plantas, a diferencia de lo que pasa con el Stevens-Johnson, por ejemplo, ahí casi no hay afectación de piel cabelluda, tampoco palmas y plantas, entonces es como pueden orientarse un poquito más con la clínica y pues las lesiones de tiro al blanco, ¿no? Que son muy características. Y cuando deciden ustedes hospitalizar a un paciente con eritema multiforme, pues casi siempre lo van a hacer de acuerdo a la afectación de la mucosa. O sea, si ustedes ven que el paciente pues no puede deglutir, no puede estar consumiendo los alimentos, pues ahí es porque sí va a afectar, ¿no?, la evolución de la enfermedad. De todo lo demás, creo que lo pusiste muy bien. Y en Steven Johnson y el NET, ahí casi siempre la mayoría de las veces afectan más de dos mucosas. A diferencia de lo que pasa con la otra, casi siempre es la oral la que se afecta. Entonces, en Steven Johnson y NET, casi siempre ténganlo por seguro que ya sea cavidad oral, conjuntiva, revisen uretra y todo eso, porque también tiende a afectarlos. Y ahí pues sí las complicaciones son más que nada con las infecciones, que ahí lo tienes tú en tu cuadrito, sobre todo por Staphylococcus aureus y pues Pseudomonas. Entonces sí es muy importante, a nosotros en la sede nos encantan las puntuaciones, los pronósticos, entonces pues súper bien el que pusiste ahí, el Scorten, y bien lo comentaste, es pronóstico. Pero para agregar ahí, cuando el paciente tenga más de 2 puntos, es indicación pues también de terapia. O si el paciente, independientemente de eso, ya tiene más de 30% de superficie corporal afectada, que sería un NET, es para que el paciente esté en la terapia porque se maneja como un gran quemado, ¿no? Y en cuanto a las medidas generales, la verdad es que no hay necesidad de hacer gastar tanto al paciente. Lo que conocemos, la vaselina normal, agarran su vasita, agarran un bonche de vaselina, las impregnan súper bien, inclusive pueden, a nosotros nos gusta la mupirocina, que la combinamos con la vaselina, le impregnamos súper bien la gasa y pues las colocamos en la superficie que está afectada del paciente y les va muy bien y es pues una terapia que en cualquier farmacia pueden encontrar, es económica y tiene buenos resultados. En cuanto a los antibióticos profilácticos, bien lo comentaste, hasta el momento pues no están recomendados, a menos que tú hagas un cultivo y ahí es donde haya pues una evidencia de una infección, pero pues mientras que sale todo eso, todas las medidas de esterilizar y soluciones antisépticas y todo eso, ¿no? Y nada más por último, en una de tus diapositivas vi que decía bulas como recomendación, pues para que lo digan correctamente, lo mejor o lo ideal sería que ustedes para todo impétigo, lo que sea ampolloso, ese es el término correcto. Bulas es una mala traducción nada más que tenemos pues al español, pero para que no me los vayan ahí a decir que no saben o algo así, entonces lo correcto es Ampolla, ampollas. entonces. Ajá. Ajá, sí, Bien. y pues nada más felicitar a todos, sinceramente, se los digo de corazón, superaron mis expectativas, todas las exposiciones estuvieron súper bien, y pues agradecerles que me hayan dejado participar en esto, a pesar de que soy una R1, pero pues con muchísimo gusto aportar a mi CD. Muchas gracias, Laurita. Gracias a ustedes. ¿Aló? Adelante, Doc. Ya, nomás por último, yo ya. Bueno, pues coincido con todos de que han sido bastante buenas sus pláticas. Yo nomás les quiero decir cosas así literalmente prácticas. Ya ustedes no se peleen si es una cosa o es otra. Manténgame vivo al paciente y es todo. En los últimos casos que yo he llegado a ver con mi papá, que mi papá también es dermatólogo un poquito más tradicional que yo, lo que sí les puedo decir es de que los pacientes de Stevens Johnson o de necrosis epidérmica tóxica, que yo he visto 4 nada más, que ya son un montón, a los que no les dan esteroides se mueren.
Yo creo que a todo mundo, literalmente por piedad, le vendría bien que le den esteroides. Esa es la verdad completa. Y a final de cuentas, todo es tratamiento de soporte. Manténganme vivo al paciente. Si ya de plano no pueden, creo que los mejores para mantener vivos a un paciente hasta cierto grado son los anestesiólogos. Pero ya cuando estén en terapia intensiva y que les manden a un paciente, ya con que tenga más del 10% de la superficie corporal afectada, aunque ustedes no lo vean tan grave, acéptenlo, porque se complican de un segundo a otro. Y por favor, no me abandonen a estos pacientes. Tuve la mala experiencia de una viejita de 70 años que con un NET, que mi papá, era diciembre, sí, se atravesó 24, 25. Y pues mi papá literalmente, por ser como es, y apellidarse Guerra, en pocas palabras, sí le iba a ver. Pero nuestro internista estrella se desapareció y pues los líquidos, nosotros no somos exageradamente buenos. Y al final de cuentas murió por una deshidratación. Entonces, péguensele a estos pacientes, no los abandonen, aunque no se vean tan graves, sí lo llegan a estar. Y en caso de que ustedes no lleguen a encontrar la mupirocina o la pueden utilizar incluso vaselina sólida sola, o si no quieren y tienen más a la mano ahí pasta láser, lo pueden utilizar, pero nomás no me tallen al paciente. Y en los cuidados generales, por favor, pídanles a las enfermeras que no utilicen la tela adhesiva, que utilicen si acaso micropor o un tegaderma, algo mucho más suavecito, porque cuando intentan despegar eso es una tortura para el paciente. Evítenles el dolor. Y eso es lo único que me gustaría que ustedes, en pocas palabras, obtengan. Los scores están excelentes. El diagnóstico, a final de cuentas, a veces hasta nos podemos pelear. Estuvo excelente. Aquí el virus del herpes simple, siempre lo preguntan en examen. Grábenselo. Y pues, felicidades. Muchas gracias por incluirme aquí también a sus pláticas. Creo Gracias, que doctor, por su son aportación. mejores. Es un honor para mí. Gracias, doctor. No sé si el doctor Barceló quiere comentar algo. Buenas tardes. Ay, creo que no sé. Sí, doc, adelante. Respecto a la plática, muy buena, excelente tu plática, abarcaste todo. Y pues sí, pues el tratamiento, pues ya sabemos que es multidisciplinario e integral del paciente porque abarca todos los órganos y sistemas. Y pues me pareció muy completa y gracias a todos por todas las pláticas, estuvieron muy bien, excelente. Gracias, doc. Bueno, si nadie más tiene algún comentario o aportación por hacer, vamos a dar por terminada la clase. Muchas gracias a todos por su atención y pues culminamos el módulo de dermatología. Supongo que el doctor nos hace llegar por medio de Vianney la fecha del examen. Bueno, gracias a todos. Gracias, doc. Hasta luego.